mensaje a Ronald. Bueno, damos inicio a nuestra clase, la clase 3 de la unidad 3. Hemos tenido un lapsus, un periodo de cierre de actividades, de suspensión de actividades en realidad en la universidad a raíz de la crisis sanitaria que se ha registrado, y también se ha otorgado una vacación colectiva. De esa manera, bueno, hemos estado de alguna manera no pasando clases, pero sí tratando de mantener nuestra actividad con la tarea de grupo. La tarea de grupo ha sido intensa. He visto que especialmente las dos últimas semanas ha sido intensa la actividad, y se nota por la participación en los grupos de WhatsApp y las preguntas que se han realizado. Entonces, creo que esto se ha avanzado muchísimo en la tarea. Hoy día es el día de entrega. Vamos a ver cómo están las entregas también hoy día al final de la clase, y esperemos también que sean unas tareas pues de alta calidad y que sean ejemplo para los semestres que vengan, para los siguientes alumnos, y sobre todo que a ustedes les haya permitido profundizar sus conocimientos, ¿no? De una manera práctica, que es otra forma de aprender muy efectiva, porque cuando uno practica algo, crea algo, sea audiovisual, sea presentación, sea algún documento, cuando uno crea algo y participa, pues con seguridad que es una forma efectiva de aprender y de conservar ese aprendizaje para el futuro, ¿no? Algunas otras formas de aprendizaje llevan a buenos resultados inmediatos, pero a veces en el tiempo se van olvidando si es que no se repasan o no se ha vivido no se ha tenido la experiencia, esa vivencia de haber creado algún documento, haber creado algún video. Bueno, entonces en esto empezamos nuestra clase. Tenemos conectados 61, 62 alumnos. Me da un retorno, por favor, si el audio es correcto, si el audio y la imagen está correcta. Sí, Inge, se la ve y se la escucha. Todo bien, Inge. Perfecto, gracias Pablo y Alejandro. Muy bien, entonces también por el chat está respondiendo Ronald y Edgar. Muy bien. Entonces, como es habitual, hemos preparado una presentación de la clase 3, y ya en el transcurso de la clase vamos a ir conversando acerca de las actividades que tenemos en los siguientes días, ¿no? Creo que para concluir nuestro semestre tenemos un conjunto de actividades que todavía nos faltan, y pues ustedes me darán también una retroalimentación de cómo está el cronograma, si ha habido alguna modificación del cronograma original o no ha habido. Yo por lo menos no he conocido nada en este sentido, pero bueno, vamos a participar también en la clase, vamos a conversar en la clase en su momento sobre ese tema del cronograma de actividades. Entonces voy a apagar la cámara. Apagamos la cámara. Ya está. Y con esto, bueno, esperamos tener un mejor ancho de banda, ¿no? Un ancho de banda más libre para que se escuche claramente el audio, pero además podamos compartir la presentación que tenemos, ¿no? Aquí está, estamos compartiendo toda la pantalla. Ahí está. Ahí está, ok. Creo que ya está compartiéndose. A ver, en este momento, sí, ya está compartida. Voy a colocar la presentación ya en formato presentación. Ahí también está, en formato presentación. Unidad 3, circuitos trifásicos desequilibrados. Me da un retorno, por favor, si en la pantalla ya se está viendo. Unidad 3, circuitos trifásicos desequilibrados. Se ve, Inge. Muy bien, entonces estamos en la unidad 3, circuitos eléctricos trifásicos desequilibrados. Los hechos, el hecho clave acerca del tema, como ya lo habíamos mencionado en las dos clases anteriores, es analizar circuitos, que ustedes puedan analizar circuitos trifásicos equilibrados y desequilibrados, equilibrados y desequilibrados,
utilizando medios tecnológicos, ¿no? Que pueden utilizar software, aplicaciones, etcétera, que son conocidos, ¿no? Que están disponibles. Entonces, ese debería ser su principal desafío en esta unidad 3, ¿no? No solo saber la teoría y el cálculo de cómo se efectúa, sino además utilizar aplicaciones tecnológicas, ¿no? ¿Qué tenemos para hoy día? 18 de junio tenemos la unidad 3, clase 3, repaso de clases 1 y 2. Vamos a dar un repaso rápido a las clases 1 y 2. Vamos a ver el avance de la materia. Vamos a avanzar la materia en la unidad 3, la materia de la unidad 3, en la parte de circuitos desequilibrados, las dos primeras opciones de circuitos desequilibrados. Vamos a reprogramar las actividades, ahí vamos a conversar del calendario que nos toca cumplir para concluir el semestre, y también vamos a ver los resultados de conocimientos previos tecnológicos. Recordarán que hemos realizado una actividad de conocimientos previos, ¿no? En un formulario Google habíamos generado esta actividad de conocimientos previos, y hoy día vamos a ver los resultados que hemos obtenido en base a lo que ustedes han llenado, a lo que los estudiantes, ustedes han llenado este formulario. La entrega tarea TG2 también, es recordar que es el día de hoy, y también vamos a conversar de este tema. En cuanto a la clase 1 y 2, aquí tenemos las dos láminas que nos muestran todo lo que hemos avanzado en la unidad, en la clase 1 y en la clase 2, ¿no? Entonces aquí, si se fijan, voy a colocar la lupa, y hemos hecho conocimientos previos tecnológicos en la clase 1, ¿no? Este era el encabezado del formulario. Luego hemos avanzado ya la materia misma. En la clase 2 hemos hablado de circuitos trifásicos desequilibrados, que se entiende por circuito trifásico desequilibrado. Hemos hablado del contenido de la unidad, ¿no? Del contenido de la unidad. También hemos hablado de los saberes conceptuales, ¿no? Es decir, los saberes teóricos, podríamos decir, que que son objetivos de la unidad. Los saberes hacer, las habilidades prácticas que ustedes deberían adquirir en esta unidad, y los saberes ser, que son actitudinales, ¿no? Que son los saberes propios que ustedes deberían adquirir o podrían adquirir al desarrollar esta unidad 3, ¿no? Este es dentro ya para ustedes, ¿no? Para su propia formación y su propio comportamiento en adelante, ¿no? Sea en la universidad o sea en la vida profesional, en la actividad profesional. La evaluación, habíamos conversado sobre la evaluación, habíamos conversado de la red A y red B con las tensiones de línea, tensiones de fase, corrientes de línea, corrientes de fase. Habíamos visto que teníamos circuitos conectados en delta o malla, ¿no? Y circuitos conectados con carga, nos referimos a la conexión de la carga, ¿no? Con carga conectada en estrella, como en el caso de la derecha que estoy mostrando con la manito, ¿no? Con la manito estamos mostrando la conexión estrella de la carga y la conexión delta. Entonces, la carga no hay otra forma, o se conecta en delta o se conecta en malla. No hay otra forma, ¿no? Perdón, se conecta en delta o malla o se conecta en estrella, ¿no? O delta o malla para circuitos polifásicos en general, o estrella, ¿no? Y no hay otra forma de conectar la carga, ¿no? Es decir, esta carga B, esta red B, o la conectamos en delta o malla, o la conectamos en estrella. Muy bien. Y aquí habíamos visto una carga trifásica desequilibrada y su conexionado, ¿no? Cómo conectamos una carga trifásica desequilibrada y su conexionado. La carga en estrella la conectamos con neutro, ¿sí? Y la carga en delta la conectamos sin neutro, no hay donde conectar el neutro. Puede que la fuente tenga neutro, pero no hay donde conectar en la carga, por lo tanto no se utiliza si es que tuviera neutro la fuente. Si no tiene, no hay problema, no se requiere una carga en delta, no requiere neutro.
pero la carga en estrella sí requiere neutro, ¿no? Luego habíamos visto esta otra, en la clase 2, habíamos visto el conexionado mismo y cómo se podría resolver estos circuitos, ¿no? Rápidamente, no habíamos entrado al detalle, pero rápidamente este circuito en delta se podría resolver tratando de conocer las corrientes en el delta, resultado de las tensiones de línea que se aplican en la carga, que nos permitirían conocer la corriente en el delta, y de esa manera, con Kirchhoff, conocer las corrientes en línea, ¿no? Básicamente así se podrían resolver este tipo de carga desequilibrada conectada en triángulo. Otra condición, otra forma de circuito podría ser una carga desequilibrada conectada en estrella, pero sistema de 3 conductores, como se muestra en la pantalla. Es decir, un sistema, una fuente de tensión de 3 conductores, ¿no? Puede ser más neutro, pero el neutro no se utiliza o ha pasado algo con el neutro. Entonces, en realidad, la carga está conectada solamente a tensiones de línea, pero la carga está en estrella. Este es otro tipo de circuito, ¿no? Luego podríamos tener también un circuito combinado, en paralelo, cargas en delta, cargas en estrella. ¿Cómo resolver este circuito? ¿No? Es la pregunta, que la vamos a desarrollar, por supuesto, en la clase del día de mañana, ¿no? Como uno de los circuitos, opciones más que tenemos. Este sería otro caso, carga desequilibrada conectada en estrella, pero ya con el conductor neutro físico real conectado, ¿no? Sería otra condición, otra forma. Y luego tenemos esta, que sería donde se ve ya completa, no solamente la carga, sino también la fuente, pero además la línea. Y la línea ya no tiene valores de impedancia despreciables, sino tiene valores determinados de impedancia, no tiene valores determinados en cuanto a resistencia y a reactancia, sea inductiva o capacitiva. Entonces, en este caso, ya la solución es otra. O sea, no es otra, sino la solución es por otro método, ¿no? Por otro método. Y esta sería el último caso. Y habíamos dicho que estos 6 casos, carga conectada en delta, carga conectada en estrella sin conductor neutro, cargas conectadas en paralelo, carga conectada en estrella pero con neutro físico, carga conectada en estrella con neutro físico pero circuito completo con más la línea, y carga conectada en delta con más la línea y el generador, ¿no? Esas son las 6 tipos de circuitos trifásicos desequilibrados o equilibrados que podríamos identificar. Si logramos un circuito real, físico, asociar alguno de estos circuitos, hemos resuelto cualquier tipo de circuito trifásico. Es más, les digo, todo tipo de circuito trifásico o polifásico se puede reducir, no, todo tipo de circuito trifásico desequilibrado, todo tipo de circuito trifásico desequilibrado, se puede reducir a uno de estos 6 circuitos, al A, al B, al C, al D, al E o al F. Por lo tanto, es importantísimo aprender a resolver este tipo de circuitos, el tipo A, el tipo B, el tipo C, el tipo D, el tipo E y el tipo F. Es importantísimo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer las 2 clases siguientes. Aprender a resolver estos tipos de circuitos. Circuito A, circuito B, circuito C, circuito D, circuito E y circuito F. Muy bien. Y les repito, cualquier circuito trifásico desequilibrado, si logramos reconocer lo que representa alguno de estos circuitos, es la forma para resolver es el camino para resolver cualquier tipo de circuito trifásico desequilibrado. Luego habíamos hablado del plan global, habíamos hablado de los exámenes, ¿no? Nuestra última clase fue en mayo, si no me equivoco, el 22 de mayo. Entonces estaba programada nuestra actividad de segundo parcial, examen final, estaba programada nuestras tareas, ¿no? Y habíamos hablado de los ejercicios que se irían a publicar, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso, evidentemente, ha sufrido, esta parte de calendario de actividades ha sufrido una modificación que tenemos que discutirla hoy día. Muy bien, ya avanzando con la clase 3 en la materia, clase virtual, como se muestra en la pantalla,
tenemos el circuito A, ¿no? Este circuito A, este caso A, que habíamos identificado, ¿cómo podemos resolverlo? Pues es bastante sencillo, no es difícil, teniendo este esquema que mostramos en pantalla. ¿De qué se trata? Que conozco las tensiones de la fuente, ¿sí? Las tensiones de línea de la fuente, tensiones de línea de la fuente. Conociendo las tensiones de la línea de la fuente a la carga conectada en delta, puedo identificar qué tensión se aplica, por ejemplo, en el tramo de línea que estoy resaltando con el puntero láser. En este tramo, ¿qué tensión de línea se aplica? Se aplica la tensión BC' A', ¿sí? Por lo tanto, puedo calcular la corriente que va de C a A. ¿Cuánto vale esa corriente de C a A? Vale la BCA, la CA, CA, que es la misma que C', tensión BC' o tensión BCA es la misma porque no hay impedancia aquí en la línea, no tenemos impedancia. Entonces, la corriente ICA va a ser igual a BCA sobre ZCA, ¿no? Sobre la impedancia, ¿no? Este es un valor, por supuesto, complejo. Estos son valores complejos, ¿no? Es decir, son vectores, son valores complejos. De hecho, vamos a completar aquí el símbolo de valor complejo, ¿no? De valor de un vector. Aquí está. Vamos a poner acá con negro nomás. Punta. Aquí está. Entonces, la impedancia es un vector, ¿sí? La impedancia en la otra fase es vector, la impedancia en la otra fase es vector. Las corrientes que se obtienen en el delta son vectores, ¿no? Así como está mostrando, como se está mostrando acá, ¿no? ICA, la corriente ICA vector en el sentido hacia abajo, en el sentido hacia A, es BCA, ¿no? Sobre la impedancia. Lo mismo puedo hacer ese mismo ejercicio en cada una de las otras fases de la carga en delta o triángulo, ¿no? Puedo calcular IAB, I de A a B, puedo calcular I de B a C. Entonces podría contar con las tres corrientes dentro de la carga en delta o triángulo, ICA, IAB, IBC. Y luego hago Kirchhoff en el nodo C, en el nodo A y en el nodo B. En el nodo C, IC', está IC', que también es vector. Vamos a corregir ahí. Este es IC', IA', y B'. Todos ellos son vectores. Las tensiones de línea también son vectores, ¿no? Muy bien. Entonces, con esto puedo calcular la corriente IC', Puedo conocer y calcular la corriente IC', Puedo calcular la corriente IA', y puedo calcular la corriente IB', ¿sí? Haciendo Kirchhoff en los nodos A, nodos B, nodo C y nodo B. Con lo cual, he resuelto este tipo de circuito, carga desequilibrada conectada en triángulo. Obviamente, en los ejercicios van a ustedes consolidar van a consolidar, van a tener confianza en este cálculo, pero no es más de lo que estamos mostrando en pantalla. No es más que eso, es bastante simple, entendiendo conceptualmente lo que estamos explicando, ¿no? Muy bien. Este es el primer caso, entonces, el caso de carga conectada en delta resuelto, ¿no? Resuelto y obviamente nos falta hacer ejercicios. Este es
el segundo caso, este es el segundo caso donde tengo una carga desequilibrada conectada en estrella, sistema de 3 conductores, ¿no? Fíjense acá, tengo la fuente, ¿no? La fuente con las tensiones de línea, ¿sí? Igual vector, ¿no? También son vectores, vamos a hacer la corrección, vamos a complementar, vector, 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 vector tensión, ¿no? Vector tensión, C' A', B C', vector tensión B A', B', vector tensión B, B', C', ¿no? Y con esto se trata de calcular las corrientes que también son vectores, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo puedo calcular este circuito considerando que la carga está conectada en estrella? No existe neutro, ¿no? No existe neutro. ¿Cómo puedo resolver este circuito? En este caso ya no me sirve la tensión de línea, si se fijan, no me sirve la tensión de línea. ¿Por qué? Porque la tensión de línea es la misma que está entre A, C en la carga, ¿no? BA' o BC' A' está presente, es la misma tensión BC, BA, ¿no? BCA. Es decir, esta tensión de línea está presente sobre los dos tramos de la carga en estrella. Entonces, no puedo conectar acá, no puedo calcular directamente la corriente que circula por cada una de las fases de la estrella, ¿no? De la carga en estrella. ¿Qué es lo que tengo que hacer para resolver? Puedo hacer dos caminos. El primero es convertir, ¿sí? Convertir la carga. Aquí vamos a hacer con verde, ya no hay problema. Entonces le voy a poner resaltador. Marca resaltador, aquí está. Y le vamos a colocar un colorcito, digamos, el verde, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Convertir, si logro aprender a convertir la carga en estrella a un equivalente matemático de carga equivalente conectada en delta, ¿no? Si logro deducir esta fórmula, este concepto matemático equivalente, por supuesto, entonces podría tener, en lugar de tener una carga en estrella real, podría tener una carga equivalente matemática en delta o triángulo. Y vuelvo al caso A, que ya sé resolver, ¿no? Si mi idea, si mi requerimiento es solamente calcular las corrientes de línea, este método es perfecto. Es decir, yo solo quiero calcular las corrientes de línea. Si solamente quiero calcular las corrientes de línea de circuito conectado en estrella equivalente, entonces puedo calcular solamente estas corrientes de línea mediante el método A, ¿no? Que ya hemos aprendido a resolver. Otra forma de resolver es calcular la tensión de desplazamiento del neutro. Este punto neutro, entonces este sería el B1, ¿no? Lo que estamos marcando en verde. Y aquí podemos marcar en color amarillo, podemos calcular la tensión de desplazamiento de neutro, es decir, este neutro, este N, ¿sí? Este neutro, ¿sí? Cuando es un circuito desequilibrado se desplaza, eléctricamente se desplaza. Si aprendo a calcular la tensión de desplazamiento de ese neutro,
también podría ya directamente aplicar la tensión BAN con neutro desplazado, que me va a permitir calcular directamente la corriente en la carga de 10 ohmios. Algo similar en la carga de 4 más 3J ohmios y algo similar en la carga de 6 menos J 8 ohmios. Las corrientes que pasan por la carga en estrella, AN, es la misma corriente que pasa por la carga, perdón, por la línea IA'. Por lo tanto, es resuelto el circuito. Entonces, tengo dos métodos que vamos a detallar a continuación. El método A y el método B, ¿no? El método 1 y el método 2. El B1 y el B2. En el caso del B2, perdón, del B1, aquí está el B1, vamos a, aquí, B1, ¿no? Este es el B1. A través de la conversión de la carga en estrella para carga equivalente en triángulo, ¿ya? Aquí está la deducción de cómo se puede realizar esto eléctricamente de manera que no cambie los parámetros principales visto desde la generación hacia la carga. Este es el método B1, ¿no? Me da un retorno, por favor, si están escuchando. Sí, Ya, perfecto. Aquí tenemos algún problemita en el tamaño de la letra, porque no se ve completo, lo voy a corregir. Ahí está, ¿no? Vuelvo a la presentación. Obviamente todo lo que estoy explicando lo vamos a grabar, ¿no? Lo vamos a grabar a PDF para que ustedes lo dispongan, de manera que no se preocupen de tomar apuntes, ¿no? Ahí lo importante es que atiendan y que traten de entender. Evidentemente ya ahora estamos entrando a un plano un poquito más complejo, pero ya haciendo los ejercicios se va a poder entender claramente. ¿Cómo puedo convertir una carga? ¿Cómo puedo convertir una carga en estrella a un equivalente a carga en delta? ¿No? Esa es la pregunta. A ver, el verde, ¿no? Este es el verde. Muy bien. O sea, esta carga equivalente, obviamente, vectorial. Vamos a también corregir eso. El vector ZC, el vector ZA, el vector ZB. ¿Cómo se puede calcular a partir de conocer las cargas en estrella? También vectores, ¿no? ¿Cómo se puede encontrar eso? Obviamente aquí está la fórmula, aquí abajo, ¿no? El Z1, este Z1 va a ser igual al ZA por ZC, ZA por ZC, ¿sí? ZA por ZC, el Z1, este Z1, ZA por ZC, ZA más ZB más ZC, ZA más ZB más ZC. Es decir, estoy aprendiendo a calcular la conversión de la carga en delta a carga en estrella. Pero lo que requiero es ahora, para el ejercicio que estamos haciendo, para el circuito que estamos tratando de resolver, es otra. Es al revés, es conocer la carga en delta, el ZA, el ZC, el ZB, a partir de las impedancias de la estrella, de la carga en estrella, ¿no? En este caso, ZA es igual a Z1, Z2, más Z2, Z3, más Z3, Z1, ¿sí? Sobre el opuesto Z3, sobre el opuesto Z3. Entonces, el opuesto a ZA va a ser el Z3, ¿no? Aquí está 1, aquí está 2 y aquí está 3. Con eso yo puedo aprender, ya sé cómo calcular las impedancias del Z, de la carga en delta
a partir de las cargas conectadas en estrella. Aquí vamos a colocar el marcador, el ZA, el ZB y el ZC. Listo. Ahora, ya como, digamos, como adicional, ya para circuitos, otro tipo de circuitos, también podemos convertir al revés, ¿no? De carga, conocida la carga en delta, podemos convertir a carga en estrella equivalente. Matemáticamente es exactamente lo mismo, representa lo mismo para el circuito visto desde la fuente. ¿Cómo sabemos eso? Cuando entendamos las deducciones que están aquí arriba, ¿no? Si logro yo ver una impedancia ZAB igual en estrella, ZAB, entre AB, entre A y B, logro ver la impedancia en estrella. ¿Qué veo en la impedancia en estrella? Veo Z1 y Z2 en serie. ¿Qué veo en la impedancia ZA? ¿Qué veo? Veo, o sea, entre A y B, ¿qué veo? En la carga en triángulo veo un paralelo de ZA en paralelo con ZC más ZB. ¿Sí? Hay un paralelo en este triángulo. Entre A y B veo ZA, ¿sí? En paralelo con ZC, ZB. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Estoy diciendo que cuando se da la situación donde la impedancia vista en estrella, para dos puntos, para dos mismos puntos, A y B en este caso, si logro ver la misma impedancia en estrella con la misma impedancia en delta, ¿sí? Entonces yo puedo encontrar esta ecuación. No, en realidad no es encontrar, estoy haciendo matemáticamente el artificio que me permita decir que ambas impedancias son exactamente lo mismo para la carga, perdón, para la puente, para la generación. Sea que esté conectada en estrella o sea que esté conectada en delta, si entiendo esta deducción, ¿no? ¿Qué impedancias estoy viendo en el mismo punto y se cumple esta ecuación? Entonces tengo una condición donde la impedancia en delta es la misma que la impedancia en estrella, es la equivalente en estrella visto desde la fuente, ¿no? Luego puedo ver en los otros puntos, puedo hacer el mismo análisis entre 2 y 3, entre BC, entre los puntos BC y luego entre el punto AB, AC. Entonces puedo ver entre B y C y entre AC lo mismo y tengo tres ecuaciones. De esas tres ecuaciones despejo ZA, ZB, ZC y aquí está lo que habíamos comentado y también puedo despejar Z1, Z2, Z3, ¿no? Según lo que requiera. Por lo tanto, he aprendido a convertir una carga en estrella a un equivalente matemático en delta. Puedo hacer también al revés. Si tengo una carga en delta, puedo convertirla a estrella. ¿Sí? Bueno, y paso a la solución del ejercicio, ¿no? Si yo he aprendido ya, retornamos acá al caso donde estábamos viendo en verdes, hemos dicho, esta carga en estrella, si la puedo convertir a delta, ¿sí? Y he aprendido a convertir a delta, me voy al caso anterior, al caso A, que hemos deducido cómo se calcula, ¿sí? Muy bien, entonces eso es lo que tenemos en el caso B1, ¿no? En el caso B1 a través de la conversión de la carga estrella para carga equivalente en triángulo. Ahora tenemos el otro caso para resolver el circuito de carga desequilibrada conectada en estrella, es calcular la tensión de desplazamiento del neutro. Tensión de desplazamiento del neutro. Este es un fenómeno muy físico, muy interesante. Además real, ¿no? Porque aquí voy a mantener el circuito original, no estoy haciendo un cálculo mediante un artificio matemático
que no es físico, es solamente matemático. Sí reproduce los mismos resultados si quiero calcular las corrientes desde la fuente, como hemos visto en el caso B1. Pero en este caso B2 mantengo el circuito físico y veo cuánto se me desplaza eléctricamente este punto neutro, ¿no? Este desplazamiento se llama punto O y lo puedo ver acá en un triángulo de tensiones. Fíjense, aquí tenemos el triángulo de tensiones. Aquí tenemos las tensiones de línea BA, C o BCA. Tenemos la tensión de línea BBC y la tensión de línea BAB. Y por eso, con esas tensiones, yo puedo construir el triángulo de tensiones, el delta de triángulo de tensiones, ¿cierto? El punto N representa el punto ideal para un circuito trifásico desequilibrado. Es decir, este punto N se refiere a un punto neutro, que no se desplaza, es el neutro ideal, es el neutro N ideal, que está equidistante a cada uno de los lados del triángulo de tensiones, ¿sí? Pero resulta que en circuitos trifásicos desequilibrados con carga en estrella, ese neutro se desplaza, ¿ya? Y eso en la realidad ocurre. Ese desplazamiento sí ocurre. Y vamos a ver por qué. Entonces, se trata de ver cuánto se desplaza ese neutro. Y, es decir, el punto O, ¿dónde queda? ¿Está en este lugar dentro del triángulo de tensiones o está más aquí, más abajo, más allá, más lejos, etcétera? Pero ocurre que ese punto neutro se desplaza. Entonces, ahí tengo un triangulito de tensiones acá, ¿cierto? Donde tenemos la tensión BAN nominal, ¿ya? Que nos representa la tensión BA neutro ideal, y tenemos la tensión BAO real, que es la que actúa sobre la carga de 10 ohmios que estamos viendo en la pantalla. Si aprendo a calcular BNO, el vector BNO, aprendo a calcular, entonces puedo encontrar la tensión BAO. Si calculo la tensión, si conozco la tensión BAO, puedo calcular la corriente que circula por la fase A de la carga. Algo similar, ese análisis similar hago en la fase B y en la fase C de la carga y puedo calcular las corrientes que circulan en cada una de las fases de la carga en estrella. ¿Sí? Este es el método de tensión de desplazamiento del neutro. Es importantísimo lo que hemos conversado, entender conceptualmente. Es importante. La ventaja de este método es que nos mantiene, no nos permite, sino nos mantiene el circuito real, nos mantiene la carga real conectada en estrella, ¿no? Y nos permite conocer la tensión de desplazamiento del neutro, que vamos a ver más adelante qué significa aquello, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí está la deducción de cómo se puede calcular la BNO, ¿no? Cómo se puede calcular la tensión de desplazamiento del neutro, BNO, ¿no? En este triangulito, ¿sí? Ahí está. En ese triángulo, ¿cómo lo representamos aquí? BAN es la tensión nominal, fase neutro. BAO es la tensión real que recibe la carga y BNO es la tensión de desplazamiento del neutro. Ese BNO, ¿cómo se calcula? ¿No? Y aquí está ya la deducción, ¿no? Depende de los voltajes fase neutro nominales, de la fase A, de la fase B, de la fase C, de las admitancias YA, es decir, 1 sobre Z de la fase A de la carga, 1 sobre Z de la fase B de la carga, 1 sobre Z de la fase C de la carga.
en términos de admitancia, ¿no? Por facilidad de mostrar nomás la ecuación, ¿no? Sobre la suma de las admitancias YA, YB y YC. ¿Qué es YA, YB y YC? Es la impedancia de la fase A inversa, la impedancia de la fase C, C inversa, la impedancia de la fase B inversa. ¿Cómo se deduce esto? ¿No? Está, por supuesto, en nuestro, acá está en la pantalla, las ecuaciones de referencia que hemos utilizado, pero es también importante que ustedes utilicen la referencia bibliográfica del capítulo 3, de la unidad 3, tenemos referencia bibliográfica de la materia que está publicada, utilicen, estudien, ¿no? Estoy utilizando BAO, ¿sí? BAO es la tensión real que me aparece en la fase A de la carga. BAO es la tensión real. BAO, ¿no? Entonces, la corriente acá es la tensión BAO, ¿sí? Por la admitancia YA, por la admitancia YA, ¿no? Puedo también calcular la tensión BB', que es la misma de la corriente que circula por la fase B de la carga, ¿no? También utilizando la tensión real que va a recibir la carga BBO, ¿no? La carga en la fase B va a recibir la tensión BBO, ¿sí? Por la admitancia YB. Y también para la corriente ICC', ICC, ¿no? De C a C, ¿ya? Luego tenemos que estas tres corrientes, IAA, IA de A a A, que es la misma que pasa por la carga, más IBB, que es la misma que pasa por la fase de la carga B, más ICC, que es la misma que pasa por la fase C de la carga, ¿no? Tiene que ser igual a 0, ¿no? Es Kirchhoff, ¿no? Las tres corrientes son 0. Con este conjunto de ecuaciones yo puedo despejar BA. Además, claro, en este triángulo tengo que tener estos sistemas de tensiones, ¿no? Tengo que tener estas ecuaciones de las tensiones, la relación entre las tensiones de línea, perdón, la tensión real de la carga y la tensión nominal de la carga, ¿no? Con la tensión de desplazamiento del neutro. Con estas ecuaciones yo puedo despejar BNO, es decir, la tensión de desplazamiento del neutro, BNO. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ese es el método B. El método B2 real, ¿no? Ya en los ejercicios ustedes van a poder calcular la tensión de desplazamiento del neutro, van a poder calcular la tensión BAO, la tensión BBO y la tensión BCO. Esa tensión BAO, BBO y BCO es la tensión real que recibe la carga. ¿Sí? El BAO, el BBO y el BCO es la tensión real que recibe la carga. Es decir, fíjense, si este triángulo de tensiones fuera un sistema 380, la tensión de línea es 380, 380 voltios. La tensión nominal de la tensión nominal fase neutro nominal, sería 220 voltios, ¿no? 220 voltios, 220 voltios, 220 voltios. Pero como el neutro se desplaza, algunas fases van a recibir una tensión menor a la tensión nominal BAN, es decir, van a recibir la tensión BAO. Otra fase va a recibir una tensión BBO, también menor a la tensión nominal de la fase B. Y otra carga, otra pierna de la carga va a recibir una tensión mayor. En el extremo, este punto O se puede desplazar hasta muy cerca, digamos, dependiendo de las condiciones de la impedancia, las condiciones del desequilibrio, se puede desplazar cerca al punto BB, a este punto que estamos mostrando acá.
Entonces, en el extremo, una de las tensiones que reciba la carga puede ser muy próxima a 0 y las otras dos pueden llegar a un valor muy próximo a 380, ¿sí? Si los focos, este foco de 10 ohmios fuera de tensión nominal 220 voltios, pero estaría recibiendo una tensión 380 voltios, este foco sufre un desperfecto, ¿no? Esa es la riqueza del método de desplazamiento del neutro. El método de desplazamiento del neutro nos permite calcular las tensiones reales que recibe la carga en una situación de desequilibrio, ¿no? La situación de desequilibrio. Muy bien, entonces con eso hemos aprendido a calcular la tensión de desplazamiento del neutro y hemos aprendido a resolver circuitos trifásicos que están conectados en carga en delta y carga en estrella sin neutro físico, ¿no? Ya sabemos resolver ese tipo de circuitos, es decir, los casos A y B de los diferentes casos, de los 6 casos que hemos identificado de circuitos trifásicos desequilibrados. Ahora pasamos a retomar, a conversar sobre nuestra reprogramación de actividades, ¿no? Nuestra reprogramación de actividades. Hoy día es 22 de mayo, no, perdón, hoy día es 18 de junio y nuestra última clase ha sido el 22 de mayo, ¿sí? Estas 3 semanas, 1, 2, 3, estas 3 semanas hemos solamente avanzado en la tarea de grupo, ¿no? La tarea de grupo 2, que sí se podía efectuar con un trabajo intenso, hemos ido acompañando también el trabajo de ustedes, especialmente las últimas 2 semanas, ¿no? Sí se podía efectuar porque, bueno, nuestras clases son virtuales y se ha podido avanzar en esta tarea de grupo, especialmente las 2 últimas semanas y ya para concluir esta última semana. Entonces, tenemos que, obviamente, realizar nuestro segundo parcial, después tenemos que dar el examen final y tenemos algunas actividades todavía programadas. Y lo que quería preguntarles es a ustedes si saben de alguna postergación, alguna ampliación de las fechas del calendario académico que tenemos para el semestre 1-2021, o es que no se ha informado nada al respecto. Yo no conozco nada oficial, por eso les pregunto, mientras no tengamos algo oficial, no podemos hacer ninguna modificación. Bueno, no es que no hagamos, vamos a tener que hacerla, pero vamos a tener que sujetarnos a los tiempos que están establecidos dentro del calendario académico que fue originalmente aprobado. Pero si tenemos alguna comunicación oficial, por favor, abran el micrófono, el que tenga información, para compartir con la clase. Bueno, entonces se mantiene el calendario académico, no habría habido ningún cambio, ¿no? Por favor, me dan la fecha tope para pasar las notas, para concluir las notas en la web SIS. ¿Quién tiene el dato? ¿Estamos conectados? ¿Me dan un retorno, por favor, si estamos conectados? Sí, Inge. Sí, que se lo escucha. Ah, gracias, ya. ¿Alguien tiene, por favor, el dato de cuándo es la fecha máxima tope para pasar las notas, para subir las notas en la web SIS? $16 de julio, Inge. Ah, gracias, ya. Entonces, si tenemos 16 de julio, esta es nuestra fecha tope, ¿no? 16 de julio. Bueno, entonces tendríamos que
realizar el examen final el 25, ¿no? El siguiente, no, el 26, perdón. A ver, vamos a borrar esto. El día 26 sería el examen segunda instancia. Perdón, segundo parcial. Segundo parcial el 26 de junio. Tendríamos 2 clases más para concluir la unidad 2, la unidad 3, perdón, ¿no? Unidad 3. Luego tendríamos que tener... Hola Inge, ¿me escucha? Sí, adelante. Inge, aún no se has deprogramado lo de los 2 semanas que se ha desde cesó, ahorita está en el consejo para que se deprograme de vuelta. Y ya, pero no se ha comunicado nada, ¿no? Nada oficial, o todavía está en análisis. Sí, o sea, ahorita no hay nada, ni un comunicado oficial, pero va a salir un comunicado oficial que se va a deprogramar todas las estés y depende, de eso yo creo que podemos dar los exámenes. Ya. A nosotros nos falta todavía avanzar la teoría y después hacer ejercicios de la unidad 3, ¿no? El segundo parcial es hasta la unidad 3, es de la unidad 3 en realidad, solamente unidad 3, circuitos desequilibrados, ¿no? Bueno, entonces, quedaremos en lo siguiente. Vamos a... aquí. Ya, entonces tendríamos una clase mañana, la clase 4 de la unidad 3, la clase 5 y la clase 6 hasta el 26, hasta el sábado 26 de junio. El viernes 2 de julio, ¿ya? El 2 de julio, examen segundo parcial. Segundo parcial, ¿ya? 2 de julio, segundo parcial. El 10 de julio, 10 de julio, examen final. Examen final, ¿ya? Tendríamos 1 y 2 clases todavía antes del examen final. El examen final abarca la unidad 4 más. Y luego ya tendremos para finalizar el semestre, ya tendríamos entre el 17 y el 24 la segunda instancia y eventualmente la revisión de notas, ¿no? Por lo tanto, este sería nuestro nuevo calendario. Lo importante ahora es que el día viernes 2 de julio tenemos segundo parcial. Muy bien. Entonces, vamos a anotar acá.
2 de julio, segundo parcial. Viernes. ...2 de julio, segundo parcial. Junio, entrega de trabajos especiales, si es que van a haber trabajos especiales. En junio tenemos que también publicar el formulario de laboratorio, ¿no? Para que registren el laboratorio si han cursado el semestre actual o si han aprobado semestres anteriores. Y el examen final hemos dicho que sería el 10 de julio. 10 de julio, ¿no? La tarea TG2 ya está concluyendo hoy día. Esta es la calificación, los puntos. La tarea individual la vamos a publicar entonces probablemente el día de mañana. Voy a ver. O podríamos hacerlo también el siguiente viernes porque tenemos todavía un viernes más antes del segundo parcial. Y se mantiene. Entonces la tarea 2 se entrega viernes 18 de junio, es decir, hoy día. El sábado 19, en realidad sería el viernes de la siguiente semana. El viernes 18, viernes 25. ¿Cómo es? A ver, el segundo parcial es el 2, por lo tanto, el viernes 25. Sí, el viernes 25 publicamos la tarea. La tarea viernes 25. Publicamos los ejercicios. Y también publicamos el viernes 25 publicamos la tarea individual 2. El mismo viernes 3 de julio, el día del examen, es la entrega de esa tarea. Viernes 3 de julio, ¿no? El viernes 25 publicamos la tarea individual y se entrega el viernes 2 de julio. El mismo día del examen, ¿no? Examen final, el segundo parcial 2 de julio. Tarea individual se entrega el viernes 2 de julio. El mismo día del examen, segundo parcial, ¿no? Ya está. Entonces pasamos. El 18 es hoy día de junio. Avanzamos en materia el 19, el 25, el 26 y el viernes 2 de julio es el segundo parcial, ¿sí? Y el examen final el 10 de julio. Viernes 2 de julio, segundo parcial. El examen final 10 de julio. La tarea de grupo se entrega hoy día, la tarea 2. El viernes 25 de junio se publica los ejercicios. Es libre la entrega, ¿no? La tarea individual se publica el viernes 21 de julio y se debe entregar el viernes 2 de julio,
¿no? Esa tarea individual se entiende que es para el segundo parcial, ¿no? Entonces, por eso es que tiene la misma fecha de entrega del segundo parcial, porque les va a servir cabalmente para el segundo parcial. Muy bien, eso es el nuevo cronograma, lo vamos a publicar también junto con el PDF de esta clase. En el mismo PDF de la clase, va a ser un solo PDF, se va a publicar esto, lo que estamos escribiendo en este momento. Y acá tenemos, ya cambiando de tema, recuperando nuestros conocimientos previos, habíamos hecho una encuesta, un formulario, habíamos pedido que ustedes llenen acerca de los conocimientos previos tecnológicos con los que cuentan, ¿no? Y bueno, acá tenemos, voy a habilitar la lupa, tenemos las preguntas, ¿no? Venía con qué es un conocimiento previo. Un conocimiento anterior adquirido era una opción, un conocimiento anterior adquirido en la materia era otra opción, un saber hacer alguna tarea o trabajo era otra opción, todas también era otra opción y no recuerdo era otra opción, ¿no? Pero ustedes también podían usar varias opciones, ¿no? Podían escoger un conocimiento anterior y además un conocimiento anterior adquirido en la materia, además todas, etcétera, ¿no? Estaba libre a que ustedes puedan escoger. Obviamente debía motivarles las preguntas a escoger solamente una de las opciones, ¿no? Es decir, entender cuál es la más correcta de acuerdo a la pregunta, ¿no? ¿Qué es un conocimiento previo? ¿Cuál sería la más adecuada, la respuesta más adecuada a la pregunta? Si colocaban todas y también colocaban las demás, no vale la pena, ¿no? ¿Para qué iban a marcar cada una? Que el sistema sí les permitía, la forma de llenados les permitía poder seleccionar más de una, pero no tiene sentido, ¿no? Si estoy colocando todas y después tiqueo todas, no tiene sentido, ¿no? Era suficiente tiquear todas. Bueno, es ciertamente un conocimiento previo, es un conocimiento anterior adquirido de manera general, ¿no? Y 28 respuestas tenemos en ese sentido. Hay una buena cantidad también que ha respondido todas, ¿no? Todo esto es un conocimiento previo. Sí, también es válido, ¿no? Es válido, es razonable pensar que es todo esto, ¿no? En realidad, claro, menos el no recuerdo. En realidad todas abarca estas más no recuerdo. Pero si entendemos que todas han entendido por un conocimiento anterior adquirido, un conocimiento anterior adquirido en la materia, un saber hacer alguna tarea o trabajo, pues todo eso es un conocimiento previo, ¿no? Es un conocimiento previo ciertamente. Bueno, en todo caso, fíjense que el grueso de las respuestas, la mayor cantidad de respuestas ha estado centrado en un conocimiento anterior adquirido y en todas, ¿no? Bueno, esa es la respuesta que hemos obtenido y aquí tenemos las respuestas, la cantidad de respuestas respecto a qué programa o software de simulación de circuitos conoce, ¿no? Trifásicos conoce. Y fíjense que el más conocido es el Multisim, ¿no? Multisim. Ese es el más conocido, ¿no? El más conocido es el Multisim, 40 respuestas de las 78, 79 respuestas que hemos tenido. El segundo sería el PSIM, el tercero el Proteus, ¿no? Pero ciertamente el más conocido es el Multisim, ¿no? Para que ustedes lo tomen en cuenta. Y habíamos preguntado también qué programas o software para cálculo de números complejos conoce más, ¿no? Que es el que más conoce, por supuesto, y el que utiliza. La respuesta mayoritaria continúa siendo un calculador HP, ¿no? Eso también ocurrió en los semestres anteriores. Las otras, viene el Excel, viene el MATLAB, viene otro, ¿no? Y el Symbolab también tiene una puntuación importante. Entonces, esto les puede motivar, pues, no solamente a conocer un software, se pueden practicar también los otros, ¿no? Si ustedes conocen el Excel, pues deberían motivarse a conocer otros, ¿no? El Symbolab, el calculador, el Excel, etcétera, el Wolfram. Conocer también otras aplicaciones, pues es útil. En las siguientes 3 semanas habíamos preguntado, ¿puede usted desarrollar un software de simulación, cálculo de un circuito trifásico desequilibrado?
cómo sería este software, en qué plataforma o programas podría desarrollarlo. Han respondido 12 alumnos que no pueden desarrollar, 42 no han respondido nada, han dejado vacío el espacio de respuesta que se tenía habilitado, y 24 han indicado sí o probablemente, ¿no? Podían hacer en alguna condición. Muy bien. Ahora, este es el tema de conocimientos previos. Les invito a todos los que han indicado que sí podrían desarrollar un software, a los que han indicado que sí pueden desarrollar un software y que están interesados en este tema, pues me pueden enviar un correo haciendo una propuesta, ¿no? Una propuesta que equivaldría a su examen segundo parcial, ¿no? Es decir, ya no desarrollarían su segundo parcial, sino desarrollarían un trabajo. No, no necesitarían desarrollar el segundo parcial, participar del segundo parcial, sino lo que sería desarrollar un software que nos permita resolver circuitos trifásicos, por supuesto, ¿no? Es decir, el tema de la unidad 3. Hay 6 tipos de circuitos trifásicos. Ustedes indicarán qué plataforma al simulador, indicarán cuál de los 6 tipos de circuitos trifásicos estaría apto para resolver este software que vayan a desarrollar. Una vez que ustedes lo propongan, lo hayan analizado y quieran desarrollarlo, pues me mandan el correo electrónico al correo oficial de la materia, ¿no? Me mandan un correo y me dicen, bueno, soy código SIS número tantos, mi nombre es tanto, y me interesa desarrollar un software en tal plataforma, ¿no? Y que va a tener, además, va a poder resolver el caso A, B, C, D, o el caso A, C, B, o el caso A, B, ¿no? De circuitos trifásicos desequilibrados, ¿no? O todos los casos también, si ustedes tienen esa habilidad. En todo caso, ese trabajo va a valer como su nota, va a tener una nota, una calificación en función a la calidad, a la complejidad que ustedes desarrollen, que les va a valer por el segundo parcial, ¿no? Ese es el desafío. Esperemos que de los 12 alumnos, perdón, de los 24 que han indicado sí o probablemente, bueno, por lo menos una parte, algunos se animen a hacer este trabajo de desarrollo de software o de aplicación de cálculo de circuitos trifásicos desequilibrados. Finalmente tenemos la tarea de aplicación de circuitos trifásicos, la tarea TG2, que concluye hoy día. Fecha de entrega es hoy día, ¿no? Terminando la clase vamos a hacer el reporte de todos los que han subido la tarea, todos los que han subido su tarea en el Classroom, ¿no? Hasta a las 8 de la noche, que saqué esta imagen, teníamos 49 alumnos que habían presentado la tarea, ¿no? Que habían presentado la tarea. Y faltaban 89 de todos los inscritos que tenemos en la materia, ¿no? Entonces, eran dos opciones, eran opciones de hacer presentación, ¿no? O hacer un video. Vamos a ver cómo está ese tema. En este momento, puedo mostrarles en la pantalla cómo estamos con la clase, con la entrega de la tarea TG2. Aquí estamos entrando a el Classroom, a la clase, y en la clase vamos a ver la tarea del trabajo de clase. Dentro del trabajo de clase vamos a ver la tarea que se ha indicado, la tarea 2 en la unidad 3, que es esta, ¿no? Aquí vemos que ya han entregado 73 alumnos, han entregado la tarea, ¿no? Vamos a ver
Aquí están todos los que han entregado, ¿no? Tarea entregada, tarea entregada. Aquí Alejandro Eduardo Cadima ha subido un link, seguramente este es el link de de los archivos que han desarrollado como tarea, ¿no? Aquí podemos filtrar los que tareas entregadas y creo que podemos ver los que todavía no han entregado. A ver, no estamos ordenar por estado de entrega. No, creo que no podemos ver acá. Bueno, de todos modos, ¿alguna consulta sobre la tarea 2, tarea de grupo 2, por favor? Estamos ya a punto de concluir esta tarea. ¿Tienen alguna consulta? ¿Le está faltando algún grupo? ¿Tienen alguna dificultad por concluir? Todos los grupos han terminado ya la tarea TG2, me imagino. Entonces ya no tenemos ninguna consulta, ¿sí? ¿O está faltando alguien? ¿Algún grupo? A ver, vamos a ver, aquí tenemos una tarea entregada, 2 tareas entregadas, 3, 4 documentos, ¿no? A ver, de nuevo, documentos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 9 documentos que se han entregado. Entonces, no está completo, ¿no? Nos está faltando todavía 2 grupos que no han debido subir su tarea. O sea, el coordinador no ha subido la tarea. ¿A qué grupos les está faltando subir? Por favor, ¿me pueden indicar? A ver, repasemos. Grupo 1 ha entregado la tarea, ha subido los archivos de la tarea, o el archivo de la tarea. Grupo 1, por favor, alguien del grupo 1, si es el coordinador mejor, si no, cualquiera del grupo. Hola Inge, yo soy de grupo 1. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo les ha ido con la tarea de grupo 2? Ya lo pasamos al coordinador. Si, no sé si haya subido el coordinador. ¿Quién es el coordinador? Es, a ver, coordinador de grupo 1. Ahorita vamos a identificar, acá tengo la base.